Esta mañana vamos a estar hablando de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Padre, te adoramos y te alabamos. Y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú nos sustentas, porque tú nos llevas de la mano, porque tú nos has dado la oportunidad de ser hijos tuyos y tener una nueva identidad en ti. Te damos gracias por cada día y por cada regalo que nos das en la vida, Señor. Te pido, Señor, una bendición para cada uno de mis hermanos aquí reunidos en esta mañana, para los que nos visitan por primera vez, para los que no han podido venir, para los que están viajando para ese campamento. Te pido que bendigas también a los enfermos, a los que sufren, a los que padecen. Sabemos que tú eres el médico divino y puedes hacer la obra de restaurar lo que debe ser restaurado en nuestras vidas. En tus manos pongo este culto, pongo este tiempo, Señor, para que tú uses a este siervo tuyo, Señor, en llevar el mensaje a mis hermanos. Y que toda la honra y toda la gloria de lo que suceda aquí en esta mañana sea para ti, porque solo tú tienes sabiduría y solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos, hermanos, de este versículo a veces lo vemos un poco a la ligera, pero este versículo tiene gran envergadura en nuestra vida y eso es lo que pretendemos en esta mañana, caminar por él a través de la palabra. Dice 2 de Corintios 5, 17, lo vamos a repetir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces buscamos la identidad en muchas cosas. Unos las buscan en los triunfos, otros en los logros, otros en las buenas carreras, otros en el dinero. Pero dice la palabra del Señor que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y si vamos un poquito más allá en este versículo, vemos que cuando dice que todas las cosas son hechas nuevas, nos está diciendo que hay un nuevo comienzo, que hay una nueva oportunidad en nuestra vida. Y nos está diciendo que tenemos que entender, que tenemos que dejar el sufrimiento, lo que nos agobia, la tristeza, todo eso que nos amarra a nuestra vida pasada. Él lo está diciendo, todo es hecho nuevo. Pero ¿para quién? Para los que están en Cristo. Hay que estar en Cristo. No es que estemos a la orilla de Cristo, hay que estar en Cristo. Aquí cuando vemos este versículo, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Es una iglesia, es una comunidad cristiana, pero que está pasando por problemas de división y problemas morales. Y Pablo está diciendo que es necesario una reconciliación con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y nos está diciendo también que todo aquel que viene a Cristo tiene nuevas oportunidades, que vuelve a definir lo que es en las manos de Dios. Nos está diciendo que es necesario volver a Cristo, que es necesario ir a Cristo, que es necesario que entendamos que somos nueva criatura y que las cosas viejas ya pasaron. Cuando hablamos de la palabra identidad, y yo sé que muchos aquí saben, o todos pueden saber lo que es el significado de la palabra identidad, pero a mí me gusta siempre especificar algunas palabras porque sabemos que hay hermanos que vienen nuevos y estamos hablando de la identidad en Cristo. En Cristo. Significa experimentar una transformación completa. Tener una nueva identidad en Cristo es experimentar una transformación completa y fundamental en quién eres, basada en una fe y una relación activa con Jesucristo. Basada en una relación activa con Jesucristo. Y lo podemos resumir: nueva identidad, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Si realmente tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y ese es el tema que le he puesto al mensaje. Nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Vamos a ver cómo este versículo nos va llevando a que reconozcamos la identidad
que tenemos en Cristo. Y he separado 5 puntos a tratar. Y el primero es: somos nueva creación en Cristo. Somos nueva creación en Cristo. Pablo dice: si alguno, fíjense la palabrita, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. Sabemos que un árbol, si le colocamos la rama al lado, la rama, ¿qué le pasa? Se seca. La rama tiene que estar viva si está en el árbol. Y eso es lo que quiere, lo que Pablo nos está mostrando. Tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar conectados a ese árbol que nos da nueva vida, nuevas oportunidades, y que nos está diciendo que las cosas viejas tenemos que dejarlas a un lado. Las cosas viejas pasaron. Si hemos decidido venir a Cristo, si hemos decidido caminar con Cristo, no podemos seguir cargando en nuestro corazón con ese dolor de lo que hicimos mal, de lo que nos equivocamos. Hoy miraba todo el tema de hoy por la mañana, hablaba de eso. Hablaba de la fidelidad, las canciones de la alabanza, hablaban del amor, hablaban de la bondad de Cristo, hablaban de todo. Desde que la pastora Ruth se paró aquí, estaba hablando de lo mismo. Parecía que nos habíamos puesto de acuerdo. Está hablando de la fidelidad que tiene Dios y la oportunidad que nos está dando de olvidarnos de nuestra vida pasada y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en esta mañana a través de este versículo. Es una declaración que significa que nuestra antigua identidad ya ha quedado atrás. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Pero también tenemos una transformación interna. Es bueno que diga que esa identidad, y voy a aclararlo, esa identidad no se basa solo en un nuevo comportamiento. Sabemos que cuando llegamos a Cristo y renunciamos a esa vida del mundo y renunciamos a esa vida pasada, empezamos a comportarnos de otra manera, porque ya nos molesta lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo, y empezamos a mostrar la diferencia como cristianos desde que llegamos a Cristo. Pero no solo mostramos un nuevo comportamiento, mostramos también que tenemos una nueva esencia y una nueva naturaleza. Voy a decir también lo que es la nueva esencia en la vida cristiana. Una nueva esencia en la vida cristiana se basa en la fe en Jesucristo, en aceptar el sacrificio de Cristo y el compromiso que hacemos de seguir las enseñanzas de Cristo. Esa es la nueva esencia que tenemos cuando vamos a Cristo en una nueva identidad. Pero también tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos dice que tenemos que tener fe, que tenemos que tener amor y que tenemos que tener esperanza. Y que tenemos que reflejar con nuestra actitud el carácter de Jesucristo. ¿A través de qué? A través de la bondad, a través de la justicia y a través del perdón. Esa es la nueva naturaleza que tenemos también en Cristo. Y todo esto provoca una transformación interna en la vida del cristiano y continua. Una transformación interna, ¿por qué? Porque es una transformación que tiene que venir de adentro hacia afuera. Es una transformación del corazón y la mente. Del corazón y la mente. Cristo concepto, Cristo realidad en mi vida. Me empieza a doler todo aquello que no le agrada a Cristo. Y viene la transformación interna a mi vida. Y continua, ¿por qué? Porque ese es el proceso de santificación. Vamos cambiando todos los días. Yo sé que hoy soy mejor que ayer, pero mañana voy a ser mejor que hoy. Porque cada día Cristo me va convenciendo de que yo tengo que buscar parecerme cada vez más a su carácter. Y eso provoca una transformación interna y continua en la vida del cristiano. Dice Romanos capítulo 12 versículo 2. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está exhortando a que seamos renovados, y que busquemos a través de esa transformación tener discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Discernimiento para ver lo bueno y lo malo, el bien y el mal, y ver lo que agrada al mundo y lo que le agrada a Dios.
Tenemos que ser renovados y tener discernimiento para hacer las cosas que le agradan a Dios. Tenemos una nueva oportunidad, que es venir a Cristo dejando todo nuestro pasado atrás. Pero tenemos que saber que tenemos que hacer las cosas que no le agradan al mundo, no las vamos a hacer. Tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios. Que le agradan a Dios. Aquí Pablo está diciendo que nuestra nueva identidad es restaurada con Dios y que nos libera del pecado y nos hace un llamado a vivir de acuerdo con la nueva realidad que estamos enfrentando. Las cosas viejas han pasado, nuestros pecados pasados ya quedaron atrás, nuestra vieja naturaleza ha quedado atrás. Dios nos está ofreciendo, ¿qué cosa? Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Estamos libres de no vivir ya bajo la sombra de nuestros errores, sino vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y eso no es poca cosa. Ya no tenemos por qué estar todo el tiempo viviendo y pensando en lo que nos habíamos equivocado antes de llegar a Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, reconocemos que somos pecadores, que lo necesitamos en nuestra vida, confesamos nuestros pecados ante Dios, nos arrepentimos de corazón, somos aceptados por Cristo. No tenemos por qué seguir condenándonos y por qué seguir quebrantando nuestra vida por lo que una vez fuimos. Tenemos que centrarnos y concentrarnos en lo que somos. Somos nuevas criaturas y las cosas viejas ya pasaron. Y cuando dice que todas son hechas nuevas, no dice que me las reparó, no dice que cogió una goma y me la borró. Me está hablando de un nuevo nacimiento. Estoy empezando de cero. Y deja que el mundo piense lo que yo un día fui. Ahora me interesa lo que Cristo piensa de mí. Esa es mi nueva identidad en Cristo. Ahora estoy bajo la sombra del Omnipotente, como lo dice el Salmo 91:1, para que después lo busquen. Si vamos a la Biblia, a Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, ahí estamos viendo que el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo, ese pueblo está en un tiempo de exilio y de sufrimiento, y ahí el profeta le está diciendo que hay una nueva promesa de Dios, que hay una nueva oportunidad de restauración, le está diciendo que hay esperanza y que hay renovación. Eso que le está diciendo el profeta al pueblo de Israel en aquel entonces, hoy también Dios nos lo está diciendo a nosotros cuando venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que estaba con el pueblo de Israel, es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Y es el mismo Dios que nos está mostrando esa esperanza a nosotros. Dice el versículo 18 y 19 de Isaías 43, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahí el profeta le está dando una esperanza al pueblo de Israel, y esa es la esperanza que tenemos cuando venimos a Cristo, cuando somos nuevas criaturas. Ahí nos está diciendo a nosotros hoy, nos está diciendo tres cosas: soltar el pasado, y es lo primero, porque muchas personas venimos a las iglesias y nos pasamos años dentro de una iglesia y siempre nos estamos condenando por lo que un día fuimos. No, si estamos aquí es para cambiar nuestra vida. Si estamos aquí es para que nuestra vida sea restaurada con una nueva esperanza. Yo no puedo seguirme condenando porque yo no soy perfecto. Yo arrastro un pecado. Todos los que estamos aquí, ya lo he dicho en otras ocasiones, a no ser que nacimos en un medio de una familia cristiana de cuna, hemos llegado buscando un apoyo, buscando quien nos acepte, buscando un grupo de hermanos que no marquen una diferencia de yo soy mejor que tú. No, yo también he pecado, yo también he sufrido, yo también tengo causas vividas anteriormente, pero yo en Cristo soy una nueva criatura y en Cristo tengo una nueva esperanza y soy renovado como ese pueblo de Israel. Y por eso me dice, soltar el pasado es lo primero que me está diciendo. Suelta ese pasado, no tienes por qué estar atado a él. Dale una oportunidad a que te llegue a tu vida esa esperanza que Dios te está dando hoy. Tú tienes que abrirte a esa esperanza. Tú no puedes estar cargando con esa condena. Esa condena no te deja vivir y no te deja serle fiel a ese Dios que te está abriendo los brazos y que te está diciendo, ven aquí. Y eso lo vamos a ir viendo a través de la mañana, porque tenemos
varias características cuando llegamos a Jesucristo. Pero también me está diciendo, no me dijo solamente suelta el pasado, me dijo, hay esperanza de renovación en Dios. Le está diciendo al pueblo de Israel, hay esperanza de que seas renovado en Dios, y te lo está diciendo ya a ti. Vienes a Cristo, hay una esperanza de renovación en Dios. Hay una esperanza grande para ti. El apóstol está diciendo, Él puede y quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Déjale entrar de verdad en tu corazón. Ábrele el paso a esa transformación. No arrastres más con el pasado. Acaba de aclarar tus cuentas, ¿verdad? Incluso Dios puede hacer grandes obras en situaciones aparentemente que no tienen solución, en aparentemente difíciles y desoladas. Dios puede manifestar su gloria en tu vida si sigues en Cristo. Si sigues en Cristo. Es necesario que eso lo entendamos. La nueva identidad que tenemos en Cristo. Pero también me está diciendo que hay confianza en la provisión de Dios. Hay confianza en la provisión de Dios. Dios ha prometido abrir caminos en el desierto. Y todo el mundo sabe aquí lo que es un desierto. Abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Él nos asegura que Él puede proporcionar en nuestra vida lo que necesitamos, incluso en lugares los más inesperados, donde aparentemente la dificultad ya nos ha llevado hasta el cuello. Él puede abrir caminos en nuestra vida, abrir caminos en ese desierto que estamos viviendo y llenarnos de esa agua viva en medio de nuestra soledad. Y ese es el Cristo que nos está invitando a venir a Él, a estar en Él. Ya vimos el primer punto, somos una nueva creación en Cristo. Pero como somos una nueva creación en Cristo, ¿ahora qué cosa somos? Somos hijos de Dios. Hijos de Dios, y ese es el segundo punto. Hijos de Dios. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron. Cuando leemos estos versículos tenemos que ir entendiendo lo que nos está diciendo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Hijos de Dios. En este pasaje nos está marcando una identidad que trasciende por encima de cualquier linaje, humano o esfuerzo personal. Es algo mucho más grande. Somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, tenemos una adopción divina. Una adopción divina. Una adopción que viene ¿de quién? De Dios. Y tenemos junto con eso una nueva identidad. Y nos da la posición de heredero. ¿De qué? De todas las promesas de Dios. Una vez que somos hijos de Dios, que somos adopción de Dios, que somos parte de la familia de Dios, y eso ya no es poca cosa. Ya no estamos perdidos en el mundo, somos parte de la familia de Dios. Eso nos da una identidad, pero también dice que somos herederos de todas sus promesas. Ya no andarás solo, aunque andes por valle de sombra. El Señor va contigo. Todas sus promesas van contigo. Ya no te dejaré solo, no te desampararé. Estaré contigo hasta el fin. Son promesas que ya son de nosotros, que ya las tenemos porque estamos en Cristo y caminamos con Cristo. Y eso no es poca cosa. Somos hijos, somos parte de la familia de Dios y recibimos la adopción divina. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No cabe duda de eso. La palabra del Señor lo está diciendo. Somos hijos de Dios. Y le podemos llamar a Dios Padre. Padre. Y eso ya no es poca cosa. Decirle Padre. Tenemos una identidad con Él como sus hijos. Y eso nos lleva a tener una relación íntima
con el Padre. Una relación íntima con el Padre, que está basada en confianza, en amor. Somos amados por Él y somos aceptados. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Continúa diciendo: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es seguir a Cristo. Estamos llamados a seguir a Cristo, a renunciar a todo nuestro pasado, a confiar en Cristo, a buscar nuestra identidad en Cristo y seguir con Cristo. Pablo está diciendo: son hijos de Dios y no esclavos de la ley. Son hijos de Dios y no esclavos de la ley, destacando la nueva relación íntima y herencia que tenemos con Dios. Somos también justificados y redimidos. Somos justificados y redimidos. Con Cristo somos justificados, lo que significa declarados justos ante Dios. Somos declarados justos ante Dios y somos redimidos, liberados del poder del pecado. Liberados del poder del pecado. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto nos ayuda a vivir sin culpa, a vivir sin condenación, sabiendo que todas nuestras deudas quedaron pagadas por completo, fueron tiradas a lo más profundo del mar. Nosotros no debemos nada. Ya hubo uno, nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nosotros toda nuestra vida pasada, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros quedaron en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a aclarar algo, porque siempre lo digo: cuando decimos que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, no estoy hablando de prácticas de pecado, hermano. Sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, que tenemos tendencia a caer, que podemos equivocarnos, que pecamos y vamos arrepentidos siempre ante nuestro Señor. Pero no podemos hacer práctica del pecado. No podemos seguir equivocándonos en lo mismo y seguir haciendo lo mismo y pidiendo perdón y seguir haciendo lo mismo, porque la Biblia es clara y dice en 1 de Juan 3:9, dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado. Y si nosotros decimos que tenemos una nueva identidad en Cristo y que una nueva identidad es igual a un nuevo nacimiento, ¿qué está diciendo? Que hemos nacido de Dios y por lo tanto no practicamos pecado. Podemos equivocarnos, vamos a caer y nos vamos a levantar en el nombre del Señor y vamos a ir arrepentidos ante Él y le vamos a pedir perdón, pero no podemos estar repitiendo los hábitos del pecado. ¿Por qué? Porque el cristiano que ha nacido de nuevo no practica pecado. Y eso es lo que nos está diciendo hoy en esta mañana. Pero también hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Una vez que llegamos a Cristo y somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, recibimos todas las bendiciones espirituales. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto que estamos diciendo, esto nos da que tenemos una riqueza
y promesas espirituales que nos tienen que fortalecer y llenarnos de esperanza. ¿Cuándo? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Estamos bendecidos por Dios y estamos recibiendo bendiciones espirituales, celestiales en Cristo, hermano. Pero si ya somos justificados y somos redimidos, recibimos bendiciones espirituales a través de Cristo, hay otro puntico ahí. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y Romanos 8:37 dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Esto nos ayuda a enfrentar los desafíos, las dificultades de la vida, a vivir una vida con confianza y valentía, sabiendo que en Cristo ya tenemos la victoria, que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. No hemos venido a este mundo a cargar con nuestro pasado, a vivir toda la vida en derrota. Hemos venido a estar en Cristo, a caminar en Cristo y a vivir ¿en qué? En victoria. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la esperanza que tenemos cuando llegamos a Cristo. Pero dice también el cuarto punto, que somos coherederos con Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido bendecidos. Somos más que vencedores, pero somos coherederos con Cristo. Y de esto habla Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él. Aquí nos está diciendo que los hijos de Dios son herederos de su reino. Son herederos de su reino. Y compartimos tanto el sufrimiento de Cristo como la gloria de Cristo. Nadie está diciendo que nuestra vida va a ser fácil. En nuestra vida va a haber problemas, va a haber dificultades. Pero lo que nos está diciendo es que todo lo que podamos vivir en esta vida, todos los problemas que podamos tener en esta vida, no es comparada con la gloria venidera que vamos a experimentar en Cristo Jesús. Y eso nos tiene que dar fortaleza cuando estamos pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque somos especiales en Cristo. Somos especiales en Cristo. Cristo nos hace especiales. Nos ha comprado con su preciosa sangre y nos ha hecho coherederos con Él del reino de su Padre. Y les aseguro, mis hermanos, que eso no es poca cosa. Somos privilegiados. Nos dio libertad de pecado. Nos dio libertad de pecado. Y Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una vez que nuestra vida pasada fue a la cruz del Calvario con Jesús, fuimos muertos al pecado, pero fuimos resucitados con Él. ¿A qué? A una nueva vida. Y esa nueva vida es la oportunidad que estamos teniendo hoy. A olvidarnos de todo eso que nos golpeaba y a vivir la esperanza de salvación y vida eterna que Él nos está dando, a través de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Al estar unidos con Cristo en su muerte y resurrección, los creyentes son liberados del dominio del pecado. Somos liberados, como dije ahorita, del sufrimiento, de vivir bajo la sombra de eso que nos hacía daño. Y hoy vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Vivimos bajo la sombra del que todo lo puede, del que puede darnos paz, del que puede darnos gozo en medio de las tribulaciones, del que nos llena de esperanza, del que somos para Él, somos
hijos amados, adoptados, somos de su familia y somos coherederos junto con Cristo de todo lo que Él nos ha dado. Nos ha dado toda su riqueza y nos ha dado todas sus promesas espirituales. Pero también tenemos responsabilidad por ser hijos de Dios, por ser coherederos con Cristo. Tenemos responsabilidad y privilegios. Tenemos las dos cosas. Tenemos responsabilidad, pero también tenemos privilegios. Y la responsabilidad que tenemos es que tenemos que vivir conforme a esta nueva identidad, conforme a este nuevo nacimiento. Esto incluye mostrar el amor de Cristo al mundo. No podemos decir que somos cristianos, que seguimos a Cristo, si no nos duele el que sufre, si no nos duele el que padece, si no nos duele el que está pasando por dificultad. Tenemos que mostrarle el amor de Cristo al mundo y vivir una vida que refleje el carácter de Jesucristo. Tenemos que marcar la diferencia. El cristiano, cuando va por la calle, todo el mundo lo mira, y ese que va por ahí dice que es cristiano. No, tenemos que buscar que digan, ese que va por ahí es un hombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Por lo menos perseguirlo, crecer a la estatura del varón perfecto, mostrar en nuestra vida el carácter de Cristo. Eso es lo que va a marcar nuestra diferencia y la nueva identidad que tenemos en Cristo. Dijimos que tenemos privilegio y responsabilidad. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En ese versículo vamos a ver ahí que tenemos privilegio, pero que también tenemos responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos tremendo privilegio. Somos parte del pueblo adquirido por Dios, de esa nación santa, de ese linaje escogido por Dios. Pero también tenemos ahora la parte de la responsabilidad. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos el privilegio, somos parte de su familia, pero somos llamados a que anunciemos, a que hablemos, a que contemos cómo éramos antes cuando estábamos en el mundo. Todo lo que nos golpeaba, todo lo que nos dolía, todo lo que nos molestaba, y cómo Él nos rescató de ese mundo de tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y lo que hoy vivimos y experimentamos en Cristo. Estamos llamados a hacer eso. Tenemos responsabilidad por ser hijos de Dios y por tener una nueva identidad en Él. Nos está recordando a través de este versículo nuestra identidad como pueblo de Dios. Y nos está diciendo que tenemos una misión de proclamar las virtudes. Este versículo nos muestra la vocación que tenemos como hijos de Dios y embajadores de su luz. Somos embajadores de su luz. Hermano, recordemos que solo somos mendigos diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan, dónde encontrar pan de vida. Eso es lo que somos. Somos embajadores del Señor, para decirle a esos mendigos donde ellos pueden encontrar pan de vida. Y el pan de vida nada más lo van a encontrar en los caminos de Jesús. No hay otro. El quinto punto, y tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, que somos embajadores de su luz. Somos embajadores de Cristo. Y eso lo dice 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores y estamos llamados a llevar el evangelio y a luchar intensamente porque ese mundo que se pierde pueda conocer el mensaje de salvación y decirle, hay una nueva oportunidad, hay una esperanza de vida. En Cristo hay perdón de pecado. Dios quiere que te reconcilies con Él. Ahí lo está diciéndole en su palabra. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando comenzaba el mensaje, hablábamos
de que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto de la necesidad que había de reconciliarse con Dios. Tenemos necesidad de que ese mundo que se pierde reciba el mensaje de salvación y que entienda que tiene que reconciliarse con Dios. Yo siempre digo que nadie tiene un letrero en la frente que diga yo soy de Cristo, por lo tanto yo tengo que llevarle el mensaje a todo el mundo sin excepción de personas. A eso somos llamados. Tenemos una misión y una reconciliación. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. Y dice Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id. No me está diciendo, mira a ver qué hace, me está dando una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y viene la promesa, una promesa preciosa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. No podemos quedarnos, aquí nos está diciendo este versículo, que no podemos quedarnos con la buena noticia. No podemos quedarnos con ese mensaje de salvación. Tenemos que llevarla. ¿A dónde? A todas las naciones, hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ese mensaje hay que divulgarlo, porque estamos llamados a manifestar las virtudes de Jesús, a que las personas conozcan a Dios, a que haya una reconciliación entre el mundo y Dios. Tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que hacer eso. Somos llamados a eso. En 2 de Corintios, capítulo 5, 18 y 19, ahí habla de la reconciliación. Ahí dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A veces tenemos miedo a hablarle a las personas, acercarnos a las personas y darle la buena noticia, darle el buen mensaje y decirle, mi hermano, yo sé dónde vas a tener solución en tu vida. Yo sé dónde vas a encontrar paz en tu corazón. Donde único hay paz es en Jesucristo. En Jesucristo hay perdón de pecados, pero hay salvación y vida eterna. Tenemos miedo porque creemos que estamos solos, pero no. Si vemos aquí hay una promesa que dice, y estoy con vosotros todos los días. Cada vez que salimos a hablarle a alguien del Evangelio, Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué nos quedamos con el mensaje de salvación? ¿Por qué no nos preocupamos más por reconciliar al mundo con Dios? Por trabajar en base a eso. Sabemos que la obra la hace Él, pero nosotros estamos llamados a llevar esa idea, ese mensaje. Es necesario que el mundo se reconcilie con Dios. Lo dice Él en su palabra. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Lo dice. Y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? A los que abandonamos la vida pasada, a los que somos nuevas criaturas, a los que todas las cosas de nuestra vida han quedado atrás, a los que estamos llamados a caminar con Cristo y a mostrar al Cristo que vive en nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra, a través del mensaje. A veces uno se emociona que suelta todos los espejuelos. Pero bueno, eso es las gafas, es verdad, porque en Cuba es espejuelo, aquí son gafas. Pero bueno, no importa. Estamos hablando de Cristo. Y bendita locura y bendita emoción hablar de Cristo. Es lo que podemos decir. Esta enseñanza en la vida de los creyentes, tenemos una misión, tenemos una justificación por la fe y tenemos una reconciliación con Dios. Tenemos la misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y a llevar su mensaje a todas las naciones. Pero también somos justificados por la fe. Y lo bueno de esto es que no hemos hecho nada para ser justificados por la fe. Pero también tenemos reconciliación con Dios a través de Cristo. Y esto nos dice que llevemos el mensaje de reconciliación al mundo. No hay otra discusión. Pero también tenemos una ciudadanía celestial. Una ciudadanía celestial. A veces nos aferramos a esta ciudadanía, a esta nacionalidad que estamos buscando, todos los que estamos por el mundo,
Y realmente lo que no acabamos de entender es que tenemos una ciudadanía celestial. Que nuestra vida por esta tierra es de paso. Somos peregrinos y extranjeros. Y dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde es la ciudadanía de nosotros? Es celestial, está en el cielo. Aquí somos nada más que pasajeros, peregrinos y extranjeros por esta tierra. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hermanos, no se aferren a las cosas de la tierra. No hagamos tesoros en la tierra, porque nuestro tesoro está en el cielo. Ahí tenemos la riqueza y tenemos la herencia de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque somos especiales para Dios. Somos especiales en Cristo Jesús. Y esa es la ciudadanía que tenemos. Por eso, cuando hablamos, para ir concluyendo en esta mañana, de 2 Corintios 5:17, que es el versículo que nos ha ido caminando por todo este pasaje de esperanza, nos está recordando, de modo que si alguno, esa palabra no la podemos olvidar, alguno, no son todos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra identidad en Cristo es un regalo inmenso y transformador. Somos una nueva criatura. Somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo. Y somos sus embajadores en la tierra. No somos poca cosa, hermano. Tenemos trabajo. Tenemos que marcar la diferencia. Y tenemos que llevar el mensaje de salvación. ¿A dónde? Hasta los confines de la tierra. No hay otra. Hay una exhortación en esta mañana que quiero hacer para ir terminando, y es que vivamos cada día recordando quiénes somos en Cristo, nuestra nueva identidad y nuestro nuevo nacimiento en Cristo. ¿Cómo? Reflejando su amor y su verdad en todo lo que hacemos. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mañana necesitamos dejar a un lado nuestra vida pasada. Necesitamos entender que somos aceptados en Cristo. Necesitamos entender que necesitamos reconocer nuestro nuevo nacimiento, reconocer que somos hijos amados, que somos de una adopción divina, que tenemos una identidad especial en Cristo, que somos parte de la familia de Cristo. Todos necesitamos eso, porque todos somos llamados a vivir estas nuevas oportunidades que Dios nos ofrece cuando llegamos a Él. Por eso en esta mañana yo les invito, hermanos, a que hagamos una pequeña oración, que todos inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias por nuestra identidad que nos has dado en Cristo. Ayúdanos a vivir de acuerdo con esta verdad, reflejando tu amor y llevando tu mensaje de reconciliación, Señor, al mundo y a todos esos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.